entonces las mentiras protestantes, nadie me ha dicho una cita bíblica donde dice que está prohibido el bautismo de Biblia. Nadie, ningún protestante. Salen a ofender. Mire, llegan a ofender. Pero no hay un solo protestante que me diga una cita bíblica donde diga que es prohibido el bautismo de niños. Es eso lo que estoy pidiendo, no que empiecen a ofender. ¿Es prohibido el bautismo de niños? ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo prohíbe o no lo prohíbe la Biblia? Entonces, dicho esto, en el nombre de Dios, pues vamos a empezar a trabajar un poco esta temática, si es verdad que es prohibido el bautismo de niños o no es prohibido el bautismo de niños, ¿no? Porque a veces como que nos confunden, a veces a ustedes y a mí como que nos dicen que no se debe bautizar niños, y la verdad es que de entrada les digo que el bautismo de niños no está prohibido, absolutamente es falso, no está prohibido el bautismo de niños. Sí, entonces sí es importante que de entrada sepamos eso, que no está prohibido el bautismo de niños, no está prohibido. Así que vamos a empezar a hacer una serie de temáticas muy sencillas, vamos a dialogar sobre algunos temas. Empecemos. Entonces, ¿de dónde surge esta pregunta de si el bautismo de niños está prohibido o no? Es como de dónde surge esta pregunta. Entonces, antes de empezar a responder, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, muy bien. Encomendándonos entonces a Dios, vamos a empezar a responder esta temática que me parece bien importante y fundamental. La pregunta general surge de Marcos 16:16 en los hermanos protestantes, cuando dicen que ¿por qué los católicos bautizan a los niños si no tienen pecado? Y aún no ha llegado el uso de la razón para creer. La Biblia dice: el que cree se bautice se salvará, dicen los protestantes, porque está en la Biblia. Entonces, una de las primeras preguntas es si no tienen pecado. ¿Por qué hay que bautizarlos si el bautismo es para el perdón de pecados? Y hay varias respuestas, ¿no? Si el bautismo fuera para el perdón de pecados, Jesús, entonces ¿por qué se bautizó? Jesús no tenía pecado y se bautizó. Extraño, ¿no? O sea que no es exclusivamente para el perdón de pecados, no es exclusivamente para el perdón de pecados. También, y más adelante lo veremos, el bautismo tiene otras favorabilidades. Bien. Entonces, bien. Entonces, para poder interpretar correctamente la Biblia hay que ver todo lo que dice, ¿cierto? Y no solamente un pedacito, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? Pues bien, lo primero que debemos saber es que los niños también son pecadores. Los niños también nacen con el pecado original. Es decir, todo lo que encontramos en el libro del Génesis, capítulo 3, del 1 al 11, ¿sí? Donde está el pecado de Adán, precisamente, y Eva. Pues allí es donde descubrimos nosotros cómo esa seducción de la serpiente, a través de la cual Eva cae en tentación y luego le dice al hombre: y comen los dos del fruto prohibido. Eso es lo que se denomina el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, el pecado de la desobediencia, ¿sí? Y ese pecado de la desobediencia, alguien dirá: sí, pero es que los niños no lo tienen, los niños no han pecado, los niños no han pecado. Y tienen razón, ellos a conciencia pues no lo han hecho, pero la Biblia nos dice que sí se nace con el pecado original. Entonces vamos a leer Salmo 51:7. Salmo 51, versículo 7. Si hay alguien que quiera preguntar, con mucho gusto vamos a responderle, ¿no? Yo creo que eso se trata también, que una persona pueda entender también y que podamos explicarle de la mejor manera esta palabra de Dios a la persona que desea hacerlo, ¿sí? Muy bien, entonces eso sí es importante que lo sepamos. Entonces dice el Salmo 51:7: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Tú ves que soy malo de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Es decir, pecador me concibió mi madre. O sea, ya existía el pecado. El hombre es pecador desde el seno de su madre. Eso es lo que se denomina pecado original. Y es consecuencia precisamente de la desobediencia de Adán y Eva. Recordemos que por un hombre entró el pecado en el mundo. Y todos hicieron pecadores y entró la muerte a reinar a partir de ese momento. Sí, vamos a leer ahora Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Entonces, este versículo es fundamental. 5:19. Un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores.
Hubo un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores, nos lo dice Romanos 5:19. Fuimos constituidos pecadores por el pecado de Adán. Punto, no hay excepciones. El pecado de Adán, no el que haya cometido usted. Usted puede haber cometido muchos, pero por el pecado de Adán nacemos con ese pecado, con esa señal del pecado. Amén. Nos queda claro que también nos dice que en Jesucristo alcanzamos la gracia, la bendición y el perdón de esos pecados. Pero en Jesucristo, es por eso la necesidad del bautismo. Entonces, si somos pecadores, ¿qué necesitamos? El bautismo de Cristo. Amén. Nunca dice solo para mayores de 50 años, no lo dice. Solo para mayores de 20 años, tampoco lo dice. Es que tiene usted que cumplir ya la edad de Jesucristo, 33 años bíblicamente hablando, para que usted pueda ser bautizado. No, no lo dice. Entonces todos son supuestos. Ellos suponen, y suponen que debería hacerse así, porque suponen que, y suponen que no. No hablemos de supuestos, hablemos de lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el bautismo de niños no es prohibido, ¿cierto? Sí, y lo paga, no se paga con la muerte física. No se paga. Ya estamos en la época de la gracia, Mireya, de la gracia. Ya es en Jesucristo y obtenemos el perdón de los pecados en Jesucristo. Y le voy a demostrar eso que le estoy diciendo. Si gusta, vamos a buscar en la Sagrada Escritura, vamos a buscar Génesis. Vamos a buscar Romanos 5, del 12 al 19. Romanos 5, del 12 al 19. Y vamos a analizar eso que usted dice. Bienvenida. Y vamos a buscar en Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 al 19. Mira lo que nos dice. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de un solo hombre murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación. Mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en la justificación. Entonces, ahora ya estamos en Jesucristo, somos justificados. No es con la muerte, es en Jesucristo. Ojo con eso, porque usted está cometiendo un error teológico gravísimo. Usted dice, es en la muerte que se resuelve. Yo digo, no, es en Jesucristo. Y la Biblia es lo que nos dice. Entonces, ese pecado original se resuelve en Jesucristo. Por eso vino Jesucristo, ¿no? Los niños tienen el pecado original. Tienen el pecado original, que es lo que estoy leyendo, Mireya. Entonces más adelante, permítame decírselo. Yo estoy leyendo Biblia. Usted puede decir lo que quiera. Y se lo respeto y no hay problema. Pero yo estoy hablando con Biblia, no con lo que dice el pastor Pepinito Pérez. No, es la Biblia. A mí me interesa con lo que diga el pastor Pepinito Pérez. Yo estoy demostrándoles con versículos bíblicos, ¿sí? ¿Y qué dice el versículo bíblico? El versículo bíblico más adelante dice, así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, es lo que usted dice, la condenación, la muerte, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. Es decir, en Cristo somos redimidos de eso. O sea que usted ya se equivoca, porque usted me dice, más adelantico me dice, es que se paga con la muerte física. No se paga con la muerte física. Ya en Cristo somos salvos. Amén. Entonces dice... el 19 dice, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, todos, por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. No dice a partir de los 2 años, no dice a partir de los 3 años, no dice que porque tiene conciencia, no, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice usted, ¿cierto? Pero todos nacemos con pecado original. Y le repito, voy a volverle a repetir el Salmo 51:7, busque la Biblia, hermanita, con mucho respeto y mucho cariño, y vamos a analizar Biblia. Dice el Salmo 51:7, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. O sea, ya desde el seno había. Y ese niño tenía conciencia del seno de su madre. No tenía. Pero ya dice que se es pecador. Es ahí precisamente. Entonces no depende de la conciencia del hombre, sino es la naturaleza de la creación humana a partir del sentido de pecado de Adán y Eva. No depende de la persona. Amén. Eso es importante que lo tengamos claro, y muchas gracias por compartir. Entonces sigo. Un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. Eso es lo que se denomina el pecado original. Que un solo hombre pecó y todos fuimos constituidos pecadores, ¿cierto? Muy bien. Sí, es que eso yo no le estoy discutiendo a usted eso. Yo estoy hablándoles de Biblia. Un niño no lo sabe. No lo sabe. Así como un niño no sabe que puede enfermarse por poliomielitis, pero hay que vacunarlo. Que el niño no sepa no quiere decir que no le vaya a dar poliomielitis. Lo mismo ocurre con el pecado. Que el niño no sepa no quiere decir que no nazca con el pecado original. Muy bien. ¿Nos queda claro? Ellos tendrán conciencia después de pecado después. Eso sí se lo acepto. Por eso, cuando un niño es bautizado, es en la fe de sus padres. Es en la fe de sus padres. Y eso es la herencia del judaísmo.
nosotros desde el judaísmo, que para quienes es importante la familia, quien toma la decisión de pertenecer y hacer a esa persona partícipe del pueblo de Dios es la familia. Por eso la circuncisión se aplicaba a los niños recién nacidos, porque a través de la circuncisión hacían parte del pueblo de Dios. Pero nosotros ya en el Nuevo Testamento entendemos que el bautismo es la nueva circuncisión. No hay problema. Así como se aplicaba la circuncisión a los recién nacidos y nadie decía, ay, pero es que el niño no tiene conciencia, ¿cómo le van a quitar al niño? ¿Cómo le van a aplicar la circuncisión si él no tiene conciencia? Pues era para ser parte del pueblo de Dios. Lo mismo ocurre ahora con el bautismo, ¿no? Con el bautismo. A través del bautismo entramos a ser parte del cuerpo de Cristo. Muy bien, continuamos. Continuamos, Mireya. Gracias por estar allí participando en este live. Entonces dice, es importante notar que la Biblia no dice que se pueda bautizar solamente a los adultos. Habla en forma general, niños, adultos y familias enteras. En la Biblia habla de que el bautismo no es solo para adultos, no, habla de todo. Es para hijos, para padres, es para familias, ¿cierto? El bautismo es para todos. La Biblia nunca dice, excepto los niños. No, nunca lo dice. Muestren un solo versículo bíblico donde diga que el bautismo es para todos, menos para los niños. No lo dice su merced, no lo dice. Usted puede argumentar otra cantidad de cosas, pero lo que le estoy preguntando, bíblicamente, dígame, ¿dónde dice que el bautismo es para todos, menos para los niños? ¿Cierto? Muy bien, Maya, eso es cierto. Entonces, a través del bautismo se logra eso. Y vamos a seguir. Entonces, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. San Juan 3:5. Nacer de nuevo, eso es, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso la importancia del bautismo, ¿no es cierto? Porque se borra ese pecado original. Muy bien, entonces seguimos. Vamos a demostrar que es algo familiar. Y que se salva la familia entera, no solamente una persona. O sea, no se hace bautizar a una persona y ya. Cuando el creyente asume la fe en Jesucristo, hace también que los suyos se bauticen, que los suyos, su familia se bautice. Es decir, cuando dice que su familia se bautice, habla de las personas que dependen de él, sus hijos, su esposa, sus trabajadores, porque así era considerado en el Antiguo Testamento, es decir, para el pueblo judío. Y dice lo siguiente, Hechos 16:31, Hechos 16:31. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Dice lo siguiente. Me apena con los hermanitos protestantes de pronto que lleguen y de entrada les digo que es con Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Ahí dice arriba, y tengo arriba acá arribita tengo, ¿qué dice la Biblia, no? ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué dice Edwin? No, es que dice la Biblia. No, lo mismo les digo a ustedes, no me interesa lo que diga su pastor, me interesa es qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y ahí es donde empezamos nosotros a poder responder. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierto? La Biblia no dice, está prohibido el bautismo, no lo dice. Al contrario, le estoy demostrando que el bautismo sí dice la Biblia que es para todos, sí dice la Biblia que es para la familia, y sí dice la Biblia que a través del bautismo se alcanza la salvación para los hijos también. O sea, que también es para los hijos. Amén. Entonces seguimos. Dice, Hechos 16:31. Hechos 16:31. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu casa. Fe en Jesús y salvarás tú y tu casa. Es decir, según la costumbre de aquel tiempo, la familia abarcaba a los papás, a los hijos, a los servidores y a los esclavos. Es decir, con la fe del padre de familia se asegura el bautismo para todos. Pues bien, familias enteras recibieron el bautismo. Familias enteras recibieron el bautismo. Entonces, todo con ese detalle, ¿no? Hubo familias enteras que recibieron el bautismo. Y es a través de la fe de la persona. Entonces, ya mira cómo en el Antiguo Testamento, para aplicar la circuncisión, la persona no le preguntaba, no, eran parte de su casa, eran parte de su familia, era parte de los suyos, y todos se hacían hijos de Dios, todos se hacían creyentes en el pueblo de Israel y en el Dios de Israel. Ahí es porque el jefe era el quien determinaba, es decir, el jefe de casa era quien determinaba para todos, porque ese era el concepto judío, es de familia, no el concepto moderno actual de individualismo, ¿no? El yo, y yo. No, no es yo. Para Dios, para el pueblo judío, lo importante era la familia. Ojo con ese concepto, ¿no? Más que el individuo, la familia era importante y era fundamental. Entonces, por eso encontramos en Génesis del 17, el 23 al 27, ahí se nos explica cómo se hicieron circuncidar no solo él, también se hicieron circuncidar los niños, se hicieron circuncidar los hijos, los esclavos, todos, absolutamente todos se hicieron circuncidar, todo lo que era la familia de Abraham. Muy bien, nos queda claro ese detalle. Entonces, lo mismo ocurre con el bautismo. Vamos a buscar Hechos 10, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 47 y 48. Versículos 47 y 48. Dice lo siguiente: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo con nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les pidieron que se quedaran algunos días. Entonces ya se había recibido el Espíritu Santo, pero a través del bautismo son incorporados a la iglesia de Jesús por el bautismo. Muy bien, entonces seguimos. Lidia recibió el bautismo con los de su familia. Recordemos cómo Lidia invita a todos los de su casa. Eso lo encontramos en Hechos 16,
15, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15, ¿sí? 16, 15. Y dice lo siguiente en Hechos 16, 15. Es cuando el bautismo de Lidia y toda su familia. Dice, cuando ella y los de su casa recibieron ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. O sea, ya habían recibido el bautismo, ella y los suyos, ella y los de su casa. O sea, el bautismo, la gente no se hacía bautizar ella sola, ella, lero, candelero, no. Se bautizaba ella con todos los de su casa, con toda su familia. ¿Sí? Ahí no dice, menos los niños, ojo con eso es una mentira, nunca lo dice. Entonces seguimos. Lo mismo en Hechos 16, 33. Hechos, capítulo 16, versículo 33, es decir, unos versículos más adelante donde leímos ahora. Dice, en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Él y todos los suyos. Nunca dice que él, menos los niños. Los suyos, veíamos que son los de su casa, los que pertenecen. Entonces, si él tenía una esposa e hijos, ¿qué dijo? Él y los suyos. O sea, su esposa, sus hijos. Amén. Entonces, dicho esto, nos damos cuenta que en ningún pasaje bíblico se prohíbe, entre otras cosas, el bautismo de niños. Al contrario, nos habla de que los hijos también son herederos de esa promesa, ¿cierto? Y esa promesa se adquiere a través del bautismo. O sea, al contrario, la Biblia nos lleva a nosotros es precisamente a lo contrario, que el bautismo también debe ser para los niños porque también ellos merecen heredar el reino de Dios, también merecen recibir el Espíritu Santo. Y dice, en Hechos 2, del 38 y 39, dice, Pedro les respondió, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. ¿Cierto? Sí, debe ser consciente el adulto, porque la promesa es para, y por eso ya expliqué eso, ¿no? El adulto es quien toma la decisión, y eso es una herencia del pueblo hebreo, del pueblo judaico. Ya veíamos cómo Abraham, cuando aplicaron la circuncisión a todos, era él el que se había convertido, pero aplicó la circuncisión a todos los de su casa porque él era el dueño de la casa, era el responsable. Y veíamos cómo la mentalidad judía es diferente a la mentalidad modernista. El yo, y yo. No, era la familia. Y para ellos es la familia lo fundamental, la familia de Dios. Es fundamental para ellos la familia. Entonces se hizo, él creía y se hacía bautizar todos los de su casa, ¿no? Ay, usted verá qué piensa, usted verá qué cree, usted verá qué decide, usted verá si espera, usted verá qué hace. No, eso es propio del modernismo. En el pueblo hebreo no. Eran del pueblo de Dios y eran de Dios, eran nación de Dios, todos, listo, desde niños. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Entonces, muy bien. Claro, es antibíblico precisamente decir que es el yo. No, es la familia. Amén. Muy bien, seguimos. Dice así lo siguiente. Entonces, por eso se aplica al niño. ¿Listo? Es el bautismo. ¿Listo? Entonces, se aplica y así ha sido desde el Antiguo Testamento. Muy bien, dice, conviértanse y háganse bautizar. Y dice, para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, o sea, es a los hijos. El niño, como no tiene la conciencia la tiene es el padre de familia. Cuando el niño ya crezca, pues tomará otra decisión si se le da la gana. Pero mientras el niño esté en manos de su papá, es él quien toma la decisión. ¿Nos queda claro? Es quien toma la decisión, es el adulto, el papá específicamente. ¿Nos queda claro? Eso es desde ahí, ese es el principio, ¿sí? Toma la decisión. Muy bien, entonces dice, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, a cuanto Él quiera. ¿Listo? ¿Nos queda eso claro entonces? Pues no está prohibido el bautismo de niños. Al contrario, dice que la Biblia dice que se hacía bautizar a una persona con todos los de su casa porque adquirían, primero, para adquirir el perdón de pecados. Segundo, para recibir el Espíritu Santo. Y porque la promesa está hecha para todos los que Dios quiera llamar. Entonces, a través del bautismo se recibe el perdón de pecados y también el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Nos queda claro? El bautismo no sirve solo para quitar el pecado, también da el Espíritu Santo. Si sirviera solo para quitar el pecado, Jesús no hubiera recibido el bautismo, puesto que no tenía pecado. Jesús no tenía pecado. Y la Biblia nos lo dice, Jesús no tenía pecado y sin embargo se hizo bautizado. O sea que ese bautismo que era el de Juan, Jesús lo hizo para enseñarnos a nosotros la importancia. Muy bien. Entonces, es Cristo el que va a bautizar más adelante en Espíritu Santo. ¿Y esto por qué lo dice? Más adelante les explicaré porque algunas personas tienen que meter a la gente en el río. Y bíblicamente sí hubo personas que se bautizaron en el río, sobre todo en el Antiguo, en el bautismo de Juan. Pero cuando llega ya el Espíritu Santo, no es necesario. Hubo muchos bautizos que se hicieron en casas, por ejemplo, y ahí no estaba el río en medio de la casa, ¿no? Sí, me hago entender. Bien, te dice. El bautismo sirve también como puerta para entrar en la iglesia. Sirve como una puerta para entrar en la iglesia. De otra manera, ¿por qué San Pedro ordenó que se bautizaran Cornelio con su familia si ya habían recibido el Espíritu Santo? Y lo mismo, también sus pecados habían quedado perdonados. Pues bien, mediante el bautismo entraron a formar parte de la iglesia. O sea que es fundamental el bautismo para ser parte de la iglesia de Jesucristo.
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ¿quién podría negar el agua del bautismo a quienes han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Pero ya ellos habían recibido, o sea, el bautismo los incorpora a la iglesia de Cristo que en cabeza de Pedro estaba en ese momento, porque fue a quien Jesús se la dejó y posteriormente la iglesia fue dejando sucesores. Amén. Muy bien. Yo creo que, bueno, vamos a terminar algo. Entonces, no es exclusivamente necesario hacerse bautizar en un río. Se puede bautizar de otras formas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo se bautizaron las 3.000 personas que se convirtieron el día de Pentecostés? Ahí no había río. Ahí no habla de ningún río. Ahí no había río. Y más adelante, en la casa de Cornelio, en Hechos 10 del 47 y 48, se hizo bautizar inmediatamente él con los de su casa. Y ahí no había río. Estaban en su casa y ahí se hicieron bautizar. Entonces, depende de las condiciones, depende del medio, depende del lugar. ¿Listos? Si no tenía ningún río a su disposición, cuando la Biblia habla del bautismo por inmersión, está presentando una costumbre y no una ley. A veces había que se hacía en río, pero no siempre se hacía así. ¿Listo? Claro, es pecado engañar a las personas. Tiene toda la razón. Entonces, por eso el bautismo es, por eso el engaño de los protestantes. Están en un pecado impresionante el protestantismo, porque están engañando a las personas. Los católicos estamos volviendo a releer la Biblia, a releer las escrituras, para darnos cuenta de las mentiras protestantes que pululan por ahí y tomar con firmeza la fe, porque se han apoderado de un libro que es católico y nosotros los católicos lo habíamos abandonado. No la iglesia como tal, la mayoría de católicos que solamente con el bautismo y no volvían, pero estamos releyendo la escritura y darnos cuenta de la verdad. Se encuentra en la única iglesia que tiene 2000 años, no en los changarros que han fundado por ahí en algún parqueadero, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces de eso se trata. Muy bien, entonces dice, según los tiempos y los lugares, yo estoy hablando, Joel, usted no me está dando citas bíblicas, yo le estoy dando citas bíblicas, usted no me da citas bíblicas, que es la costumbre protestante, ¿no? Hablan, argumentan, dicen de todo, pero cuando se les habla de Biblia se salen del texto. Entonces, no, a mí no me cortan con ese cuchillo de cartón, dice el padre Luis Toro. Ese es un cuchillito de cartón que a mí no me corta. Hágaselo allá a los que no leen la Biblia. Yo de una u otra manera estoy leyendo y estoy preparándome. Y es la invitación que le hago a todos los hermanos católicos también. Por eso esos tipos de videos, por eso les duele tanto el protestantismo, especialmente aquellos que están no por la razón, sino por el odio. Los católicos, eso malo. No, eso es odio, hermano, no es reflexión. Y si no reflexionamos, usted no va a encontrar la verdad nunca en su alma ni en su corazón. ¿Listo? Y dice lo siguiente. Cuando la Biblia habla del bautismo, por inmersión está presentando una costumbre y una ley. Lo que importa es recibir el bautismo, según los tiempos y los lugares que se establecen maneras prácticas para realizar el rito del sacramento. Donde no hay río, pues no hay río, pero se puede bautizar. O sea, entonces lo importante es que haya un río. Si no hay río, entonces no puede haber bautismo. No, eso no lo dice la Biblia. Lo importante es que haya alguien que aplica el rito del bautismo, que sea la iglesia de Jesús, y a través que tiene ese poder para hacerlo. De resto no. ¿Sí? No es en un río. No es en un río. Eso es falso. No se necesita un río. ¿Dónde dice la Biblia que si no hay río entonces no se puede bautizar? Eso es mentira. Porque entonces se le está dando más importancia al río que a la gracia del Espíritu. Es el río del Espíritu. Eso sí es lo importante. ¿Listos? Sí, los protestantes no, sino protestar. Y protestan contra la Biblia, que es lo más duro, ¿no? Protestan contra la palabra de Dios. Muy bien, hermanitos, eso era el tema que quería trabajar en esta jornada. Muchas gracias. Me volé un ratico para venir a hacer este pequeño live. Y ahí estamos. ¿Cierto? Yo estoy hablando de Biblia. Usted sigue hablando de lo que usted quiera, Joel. Ese es el problema suyo. Yo hablo de Biblia. Estoy hablando de Biblia, ¿listo? Yo no estoy hablando ni siquiera de las violaciones en los protestantes, ni estoy hablando ni siquiera de la historia de asesinatos que tuvo el protestantismo en los siglos XV y XVI, no estoy hablando ni siquiera de las peleas internas que tuvieron con los neobautistas contra los luteranos, ¿cierto? Y los calvinistas, no estoy hablando absolutamente nada de historia, estoy hablando de Biblia. Cuando quieras hablar un poco de historia, pues lo hacemos, pero estudia un poco la historia protestante, ¿amén? Muy bien, hermanitos, que el Señor... ¿Deben hacerlo solos o ir a la iglesia? No, pues a la iglesia se recomienda. Es decir, es que el bautismo nos incorpora. El bautismo es la forma allí. Una persona adulta, claro, el bautismo es para niños y para adultos también. Si una persona, pues se recomienda. Es que el bautismo, el sentido es volver a la iglesia y recibir la gracia de Dios, porque Dios fundó una iglesia y quiso dejarle en cabeza de Pedro, porque en la iglesia está todo la verdad, dice la Biblia. Es quien cuida la verdad. La iglesia es precisamente quien debe cuidar la verdad, que debe sostenerse por los tiempos. ¿Listos? El niño no puede decidir, el que sí es la familia, tiene toda la razón. Pero como para el judío lo importante era la familia, entonces él tomaba la decisión. Entonces eso ya lo explicamos, es un tema bien interesante. Entonces ahí está. Entonces las mentiras protestantes, nadie me ha dicho una cita bíblica donde dice que está prohibido el bautismo de Biblia. Nadie, ningún protestante. Salen a ofender. Mire, llegan a ofender. Pero no hay un solo protestante que me diga una cita bíblica donde diga que es prohibido el bautismo de niños. Es eso lo que estoy pidiendo, no que empiecen a ofender, ¿cierto? Entonces el bautismo es para recibir el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, hermanos, el tema es bien interesante, estaré tocándolo nuevamente. En este momento tengo que irme a hacer algunos oficios. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y gracias por participar de este live.